Y dijeron, acá hay nuestra oportunidad, desarraigar de cuajo al enemigo de nuestro rey. Y le pasaron 10 lanzazos por el corazón. Y ahí terminó. Y esa noticia fue llevada al padre, al rey David. Terminó la guerra, le dijeron. Ponte contento, la guerra calmó. El enemigo fue subyugado. Pero tu hijo está muerto. Ese que llevaba en punta la rebeldía fue muerto de tal manera. ¿Y qué dijo el padre? La maula, si este se murió, vamos a prenderle vela a todos los santos de alegría y hacer una fiesta. No, nada de eso. ¿Sabe? El padre consintió el dolor de la muerte de su hijo. Entonces dice que se levantó y fue a la sala. Seguramente tenía una sala velatoria. Si no lo tuvieron ahí presente, pero él iba, por lo menos para estar aislado de todos los ruidos y concentrarse en el dolor de la muerte de su hijo. Y ahí dijo, entre otras cosas, hijo mío Absalón, hijo mío, otra vez, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hubiera alguien, hasta Dios querido, que yo muriera en tu lugar y no tú. Sentimiento de un padre frente a la muerte de un hijo. ¿Y dónde fue sepultado ese Absalón? Ahí en el monte había un pozo y ahí lo tiraron adentro y lo taparon con ramas. Eso era lo peor todavía, taparlo con ramas. Una historia interesante, Kevin. Vas a tener que buscarla, está en los Reyes, Primera de Reyes, hay 2 libros. Primera, no te digo dónde porque si no es muy fácil. Hay que ir a pescar para ver si se pesca, se encuentra, haciendo un poco de esfuerzo también. Interesante la historia, pero encontramos otro padre llorando. ¿Sobre qué? La muerte desgraciada de su hijo. La muerte desgraciada. Por más que haya sido el hijo enemigo del padre, pero el padre siente distinto. Por eso lloró. Si vemos gente llorando, a veces no sabemos el por qué, pero si descubrimos el por qué podemos entenderlo. La muerte produce dolor. Un dolor muy grande, que ni siquiera el hombre más robusto, más fuerte, más cosqueto no tiene vergüenza de llorar, porque hay algo que le supera, el dolor. Si seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras para detectar personas que lloraron, encontramos que un día el Señor Jesucristo, en compañía de sus discípulos y una multitud que lo seguía, entraron en una pequeña ciudad llamada Naín, cerca de Jerusalén. Y cuando ellos iban entrando ahí, Jesús en punta, acompañado por esa multitud, inclusive los discípulos, sale de la ciudad un cortejo fúnebre, trayendo un cajón. Y en ese cajón, un muchacho joven muerto. Y entre la multitud de este cortejo fúnebre, Jesús rápidamente detecta una mujer llorando. Se dio cuenta que era la madre. Y esa madre tenía un solo hijo y era viuda. Se le terminó el mundo para ella. ¿Y qué quedó otra cosa en su dolor? Expresarlo con lágrimas. Llorando, Jesús se arrimó y le dijo:
mujer, no llores. Pero él sabía por qué le dijo. Rápidamente sacó el pañuelo Jesús, simbólicamente para limpiarle las lágrimas. Fue al féretro, tocó al muchacho y le dijo: muchacho, te digo, levántate. Y el muchacho se enderezó, se sentó, salió del cajón y empezó a hablar, a demostrar: estoy como estuve antes de la muerte, normal, vivo. Pero lo que yo quería expresar acá, una madre que lloraba, y con razón, lloraba por la muerte de su único hijo, de su único hijo. Un día Jesús, andando por ahí entre las multitudes, alguien le habla y le dice: hay una noticia, tu amigo Lázaro en Betania está grave, al borde de la muerte. Y Jesús dijo: pero no es para muerte, sino para que yo aquí manifieste una vez más que no soy un simple hombre, yo soy Dios. Vamos para allá. Y se demoró para llegar, pues a la distancia grande, como 3 días. Y cuando llegó, ¿qué pasó? Ese grave estaba muerto. Vinieron al encuentro y le dijeron: mira, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Le dijo: ¿quién? La misma hermana, Marta. Si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: va a resucitar. Y ella, muy creyente, dijo: sí, yo sé que va a resucitar en el gran día de la resurrección. Y Jesús le dijo: la resurrección está presente, soy yo. Vamos. ¿Dónde la han puesto? No, ya está en el cementerio. Ya tiene mal olor. ¿Y tu hermana María dónde anda? Está allí de duelo, llorando. Llámamela. Fueron a decirle: María, está Jesús, te llama. Y ella no dijo: ahora para qué viene, ya es muy tarde. No empezó a rezongar. Se levantó y fue al encuentro de Jesús con todo su dolor. Y ahí experimentaron lo grandioso, que la resurrección de Lázaro. La resurrección. Todo esto sucedía en aquel entonces para demostrar que Él no es un simple hombre, Él es Dios, pertenece a la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él fue devuelto a sus 2 hermanas como el sostén de la familia. Y también dice que el mismo Jesús lloró ese día, cuando lo vio a Lázaro, su íntimo amigo, muerto. Y los del entorno dijeron: mire cuánto él lo habrá amado, porque también está llorando. Y sabe cuando uno llora, cuando ve a un íntimo en el féretro, no se puede soportar. Ayer, cuando hice ese sepelio, en todo lo relacionado, una de las hijas, no está hoy acá la hija, pero viene y la vi llorar, la oí, no solamente, la oí llorar, con todo que el papá estaba 14 años ahí postrado, pidiendo el auxilio por un vaso de agua, un pedacito de pan, y a veces iban, le cebaban un matecito, le ponían la bombilla y triste. No sé si lloró de alegría o lloró de tristeza, pero lloró. Lloró que me conmovió hasta mí. Y eso produce la muerte. La muerte. Y si seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras para detectar personas que han llorado, nos damos con el pasaje de la lectura de esta mañana. Pedro, uno de los 12 discípulos.
¿Y él lloraba de qué manera? Dulcemente. Amargamente. Amargamente. ¿Por qué lloró Pedro? ¿Lloró porque se le murió? ¿O porque no tenía agua o pan para un hijo, como Agar? ¿O porque murió su hijo rebelde allí en la guerra? ¿O lloró Pedro porque murió su único hijo, como la viuda de la ciudad de Naín? ¿O como Marta, María y Jesús por Lázaro? ¿Por qué lloró Pedro? Por traición. ¿Por qué? Traición. A ver. Por traición. Su lágrima era arrepentimiento. ¿Qué hizo de malo Pedro? Fue infiel a Jesús. Le fue infiel. ¿En qué sentido? Él seguía a Jesús ya por 3 años. Jesús era su maestro. Él veía al Hijo de Dios. En él veía su Salvador. En él veía todo. Y Jesús le dijo, esta noche es la noche de prueba, de examen, para ver hasta dónde ustedes están arraigados en mí con vuestra fe. Si son en realidad fieles o también van a ser fallutos. Palabra que media vulgar. Pero ustedes saben lo que es un falluto, que falla en su dicho. Esta noche todos me van a abandonar. Va a venir la noche de prueba, donde se va a tomar un examen de vuestra fidelidad. Y Pedro, en vez de encogerse, examinarse en el silencio, y hasta podía haber dicho, Dios mío, el examen parece que va a ser duro, dame sabiduría y fortaleza. Nada de eso. Empezó a decir que, y si todos te abandonan, yo no. Y Jesús le dijo, Pedro, no es tan así. Yo sé más que vos. Yo soy Dios. Pertenezco a la divinidad. Soy la segunda persona divina. Me van a negar esta noche todos. Yo no. Estoy dispuesto hasta a morir por tu causa. Y cuando entró en el aula y la prueba comenzó a funcionar, cuando una sirvienta le dijo, tú también perteneces a Jesús, ahí en el tribunal ya no se quedó sentado. Los nervios eran tan fuertes que lo levantaron. Empezó a caminar. Y dijo, yo no lo conozco a este hombre. Mentira, estaba mintiendo. Cuando llegó hacia afuera, otra en el portón le dice, tú también pertenecías a este Jesús. No, ya empezó a jurar que no tenía nada que ver con él. Y luego le preguntaron otros ahí afuera. Y le dijeron, si te conocemos, si tu idioma, tu forma de hablar, lo detecta que tú pertenecías. Y él juró que no lo conocía. Jurar quiere decir dar un testimonio público de lo que nosotros queremos, que estamos convencidos. Y ahí cantó que el gallo, textualmente como Jesús le dijo, antes que el gallo en esta noche cante, tú me habrás negado 3 veces. Y él oyó también ese gallo, el canto. Y ahí se acordó que Jesús le dijo lo que pasó. 3 veces lo negó, que no lo conocía. Y salió y lloró amargamente. Amargamente. Era muy distinto como llorar por la muerte de un familiar. Porque aquí se trataba por un pecado. Y el pecado tiene secuela, desastre eterno.
un desastre eterno. Y Pedro dijo, si esto yo no lo arreglo, yo voy al infierno, igual como mi colega Judas. De la misma manera. Y ahí comenzó a rever, a arreglar y a llorar su pecado. Y más adelante, después de la resurrección de Jesús y antes que ascendió, le tomó otra prueba a Pedro diciendo, ¿me amas más que todos estos? Y él dijo, Señor, tú sabes todo. Yo te amo, te amo, te amo, te amo. Y luego, en el día Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ese Pedro vino a ser el gran mensajero, el vocero de la divulgación de la crucificación, de la muerte y de la resurrección y el porqué de todo esto a favor de los pecadores. Y ahí nació la iglesia con 3.000 personas que ya aceptaron este mensaje. Que Pedro, y acompañado, respaldado por el resto de los discípulos, secuela de llorar amargamente. Hasta aquí la historia de Pedro. Y ahora vamos a preguntarnos a nosotros, ¿y qué con nosotros? ¿Qué con nosotros frente a Cristo? La mayoría de los presentes aquí un día fueron instruidos en la palabra de Dios, preparados para el acto de la confirmación donde tenían que hacer un juramento público. ¿Cuál es su decisión para el Señor? Y han hecho como 3, 4 juramentos de serle fiel hasta la muerte. ¿Lo hemos mantenido en pie? ¿O nos pasa lo que le pasó a Pedro? Que hemos fallado. Hemos fallado. U otros un día llegaron a ser conscientes de sus pecados cuando la palabra de Dios les reveló la historia de su vida y se dieron cuenta que no era clara, no era limpia. Demostraron un arrepentimiento y han hecho una confesión diciendo, Jesús, me consagro y te quiero ser fiel hasta la muerte. Y él lo escuchó. No crea que no lo escuchó. Y hasta lo creyó. Pero en el correr del tiempo, donde había muchas pruebas, ¿qué hemos hecho? Hemos mantenido en pie esa promesa con el Señor Jesucristo, serle fiel hasta la muerte, hasta que hagamos el último suspiro, o hemos fallado. Ese es un examen que cada uno tiene que hacerlo por su cuenta. Tengo algunas cosas similares a Pedro frente a Cristo. Si así fuese, no te desesperes, pero sí entra en un profundo pesar y arrepentimiento. Y aunque tengas que llorar amargamente, pidiendo perdón, el que a mí viene, dice Jesús, ¿qué hago? No lo echo fuera. Lo recibo. Y lo quiero fortalecer. Lo quiero adiestrar para que sea fiel hasta la muerte. Pedro era un hombre. Y como hombre, no es tan fácil que los hombres lloren. Antes lloran las mujeres, los niños. Pero llorar sobre sus pecados no es vergüenza. Si no hemos tenido vergüenza de fallar a Jesús, ¿por qué tener vergüenza de lamentar, de arrepentirnos, de pedirle que nos incorpore de nuevo? Que haga de nosotros lo que hizo con Pedro. Estaba en Cristo, medio se escapó de la fila de los fieles, pero el Señor, después de haberlo visto humildemente, llorando amargamente, arrepentidamente, una transformación en su interior, el Señor lo utilizó. Yo sé que ha llorado